capítulo 6, versículo 6 dice: porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Repetimos, toda ella está llena de violencia. Pueden acomodarse. Aleluya. Quiero compartir con ustedes, hermanos y amigos oyentes, con el tema vacuna contra la violencia. Este mensaje está marcado con el número 1846. Queremos hablar de un tema que está bien manoseado y que se oye hablar constantemente. Es un dolor de cabeza lo que estamos sufriendo en la República Dominicana y en todas partes del mundo. A veces nos preguntamos si hay algún remedio, si hay alguna vacuna que nos pueda liberar de la violencia y qué podemos nosotros hacer. Pero antes vamos a hablar un poquito de qué es una vacuna, o un poquito de historia sobre las vacunas, desde cuándo la usan y por qué nosotros decimos vacuna contra la violencia. Las vacunas son herramientas utilizadas por la gente, por la humanidad, en su batalla contra la muerte. Porque la muerte viene por la vía de plagas, pandemias y enfermedades. Entonces la vacuna viene a prepararnos, a inmunizarnos para que determinada plaga no nos alcance o no nos afecte. Entonces la vacuna ha servido para eso, contra la muerte por la vía de plagas, virus, bacterias y pandemias. Las vacunas surgieron, no han existido toda la vida. O sea, cuando Colón no había vacuna. En los tiempos de Cristo no había vacuna. 200, 300 años, 500 años atrás no había vacuna. Las vacunas comenzaron oficialmente a partir del año 1798. El doctor Edward Jenner, inglés, descubrió una forma de combatir la viruela, utilizando la pus de la misma viruela, el virus de la misma viruela. Logró contener la viruela, que estaba acabando con Europa. Más tarde, 4 años después, en 1882, Robert Koch descubre el bacilo o bacteria que hoy lleva su nombre, bacilo de Koch, contra la tuberculosis. 3 años más tarde, el doctor Louis Pasteur, francés, encuentra el antídoto para la rabia. Y así sucesivamente empezaron a surgir vacunas. Todavía faltan muchas vacunas y hay muchísimas vacunas que no hemos mencionado. Nuestra civilización, la más adelantada de la historia de la humanidad, está sufriendo de una tremenda pandemia. Una pandemia más mortífera que todas esas que han pasado, que la peste negra, que el cólera, etc. Y esa pandemia es la violencia. ¿Habrá alguna forma de detener la violencia? De eso queremos hablar. Porque la violencia es ya una pandemia de carácter moral, de carácter social y de carácter espiritual, de niveles que en otros tiempos nadie se lo podía imaginar. Nadie pensó jamás que los niveles de violencia iban a llegar a la mitad de donde han llegado hoy. Hoy tenemos violencia que se llama terrorismo, que a veces la gente no piensa en el terrorismo.
pero es una de las más agresivas violencias. Tiroteos masivos, matando gente inocente en una escuela, en un hospital, en una discoteca o en un centro comercial, etc. Ningún método ha logrado detener esta marcha hacia la muerte, lamentablemente. No ha habido fórmula que haya logrado contener esta pandemia. Ahora, cuando decimos violencia, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo el uso intencional de la fuerza o abuso de poder en cualquiera de sus manifestaciones para dominar o imponer nuestro deseo en contra del otro. Cuando yo uso mi capacidad para obligar a alguien a que haga lo que él no quiere o que haga lo que yo quiero, eso es violencia, en cualquiera de las fórmulas que sea. Eso es violencia. La violencia traspasa todos los reglamentos y no respeta a nada ni a nadie. Esa plaga está en las familias encumbradas, en las familias humildes y sencillas. Esa plaga está en las calles, esa plaga está en las escuelas, está en las universidades y también está en la política mundial. Cuando los países poderosos obligan a los pequeños a hacer lo que al otro, lo que al poderoso le da la gana y lo convierten en serviles, eso también es violencia. Y pudiéramos llamarla violencia política. Pero vamos a hablar de algunos tipos de violencia para refrescar nuestra mente. Porque personalmente estoy convencido de que la violencia es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del alma. Y para corregir la violencia hay que hacer un tratamiento del alma. Hay que hacer un procedimiento que alcance el alma. Y el alma es intangible, inmaterial. Entonces el alma está dentro de nosotros, somos nosotros. El cuerpo es el estuche. El cuerpo vive, gesticula, piensa y actúa porque tiene alma. Entonces, la violencia es una enfermedad del alma. Eso nosotros pensamos y estamos convencidos. Y esa violencia que es en el alma, no hay remedio material ni físico que pueda curarla, que pueda alcanzarla. La violencia está adentro. Y para corregir la violencia hay que entrar allá adentro. Hay una violencia que se manifiesta o se manifiestan en diferentes formas. Por ejemplo, en la parte física, en la parte tangible, la violencia se manifiesta en lo sexual, en lo pasional, en lo religioso, en lo doméstico, etc. Por ejemplo, la violencia sexual es la violación. Cuando violan a un niño sexualmente, cuando violan a una mujer sexualmente o cuando violan a alguien sexualmente, violencia física, violencia sexual. También está la violencia pasional. Cuando en el hogar se produce un forcejeo para compartir la intimidad y la persona que no quiere es obligada a hacerlo en contra de su voluntad. Eso pudiéramos llamarlo violencia pasional. Está la violencia religiosa, que la practican los musulmanes y otros religiosos del mundo. Ustedes han notado por lo que podemos leer, hemos podido ver que los seguidores de Mahoma, o muchos de ellos, porque hay algunos que no son así, pero la mayoría de ellos quieren que le permitan levantar sus mezquitas, sus lugares de culto en todos los países del mundo. Pero en los países donde ellos gobiernan, nadie puede levantar otra iglesia que no sea una mezquita. Eso es violencia. Eso es violencia religiosa.
Y en esos países como Afganistán, y Pakistán y otros, cuando usted no es de esa religión, es un infiel. Y a los cristianos, católicos o evangélicos, adventistas o mormones, testigos de Jehová, lo que sea, lo que no es de ellos, es un infiel. ¿Y sabe cómo arreglan ellos los infieles? Decapitándolo. Eso es violencia religiosa, y los países civilizados, los países de Occidente, están dejando que le coman los caramelos. Cuando vengan a levantar la cabeza será completamente tarde. Está la violencia doméstica, cuando se aplica a los hijos, se aplica a la esposa y se aplica dentro de la casa por el que se autodenomina mandamás. También está la violencia social y callejera, que es la que estamos mirando en las calles. Es violento el chofer que conduce a una velocidad excesiva, pero también es violento el transeúnte que se mete a cruzar una avenida cuando el semáforo está verde para los carros. Eso es violencia también. ¿Por qué? Porque usted está violando las reglas establecidas. Todo eso es violencia, y esas cosas son las cosas que la gente está acostumbrada a ver. Pero estamos hablando de una vacuna contra la violencia. Hay una violencia que es psicológica. Muchas veces pasa por desapercibida, porque es una violencia de cuando se usan las estrategias para imponer nuestro criterio, estereotipos y conductas contrarias a lo natural o a lo establecido. Está también la violencia de género, la violencia contra la mujer, que es la que más se ve, pero también hay violencia de la mujer contra el hombre. Eso sí, que de 100 uno, pero eso también lo hay. Lo que tratamos de hacer aquí se ha hecho en otros países, dice la gente, porque en aquel país lo hicieron así y le fue bien. Entonces el gobierno del otro país dice, aquí hay que ponerlo también porque allá fue bien. Eso es violencia. Obligar a uno a hacer lo que uno no quiere, eso es violencia. Decirle a usted a un niño que él es hembra, siendo él varón, eso es violencia. A usted no lo pueden obligar a hacer lo contrario a lo que usted es, a lo que usted siente, porque el otro le dé la gana. Pero sin embargo, estamos en una civilización que ha topado la cumbre, ha topado lo máximo. Sin embargo, quieren obligar a la gente a perder su libertad. No quieren esclavizar en el tiempo de mayor desarrollo intelectual. Entonces la educación sexual e ideológica de género en las escuelas es en contra de los padres y en contra de la sociedad. Anda por ahí circulando, ya oí unos senadores hablando de una ley de educación sexual. Eso para querer obligar, quieren obligar, y lo quieren hacer porque en otros países lo hicieron, porque el asunto es la copia. Lo que por allá hicieron, aquí hay que hacerlo porque se lo quieren imponer los otros. No me cansaré de decir que la última arma que nosotros tenemos es la resistencia. No nos van a obligar. No nos van a poder obligar. Pero para eso hay que ser valiente. Y cuando el pueblo entero que tiene conciencia, que tiene concepto de valores morales y valores cristianos, se ponga a una y se ponga de frente y diga, con nosotros no va, eso no irá. Lo que pasa es que hay unos senadores y diputados que se pasan de contento, y para estar bien con todo el mundo están aplaudiendo esas aberraciones. Pero yo quisiera saber si alguno de los hijos o de los nietos de ellos se lo obligan a ser homosexual, ellos van a estar contentos. Porque es obligado ahora. Ahora, de momento aparece una ley para que todos los hombres sean mujeres y todas las mujeres sean hombres. El Señor reprende al diablo. Toda violencia es negativa, porque suele producir reacciones
tal vez más violentas. Cuando usted quiere imponerse a la fuerza contra otro, está provocando que el otro saque fuerza de donde no hay y lo enfrente. Por eso dicen que violencia engendra violencia. Por eso es que tenemos que tratar de no ser violentos. Entonces, la violencia es un virus social, un virus espiritual. Ha enfermado y ha destruido hogares. Por violencia se han desbaratado familias. Por violencia doméstica se han desbaratado matrimonios, hogares. Por violencia doméstica han habido muertos y muertas, más muertas que muertos. La violencia destruye relaciones amistosas, familiares y sentimentales. Hay hombres que parece que le enseñaron a darle golpe a la mujer y le dan golpe a la esposa. Yo no sé hasta dónde llega la capacidad de una mujer para aguantarle golpe a un hombre, porque eso no está en el librito. Si usted no puede estar con esa persona, usted se despega de esa persona. Usted ni tiene que dar golpe y usted tampoco tiene que aguantar golpe. La pela nos la dan cuando estamos pequeños en la casa. Eso es violencia de género, eso es violencia intrafamiliar, eso es violencia social, y todos los géneros de violencia se suman en esa sola parte. Por eso muchos hogares se despegan, porque ¿cómo una persona va a estar aguantando violencia todos los días en su propia casa? Y violencia no es solamente golpe. Hay forma de hablar con violencia. Hay forma de humillar y denigrar a una persona. Eso es violencia. Entonces, la violencia es un virus social y un virus espiritual que ha enfermado y ha destruido. Y a veces la gente cree que la violencia solamente se desarrolla en hogares de personas sin escuela, de personas de clase humilde, de clase sencilla. No, en todos los niveles. Cuidado, si en los niveles altos se da peor, porque hemos tenido testimonio de gente increíble del tipo de violencia, de tratar a la mujer como que es un gato. Cuando llega gente, tú te metes ahí porque no te pueden ver, y así por el estilo. Dice David en el Salmo 140, versículo 1: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, y guárdame de hombres violentos. David, el general David, el rey David, el músico David, el guerrillero David, el hombre que cubrió más de 10 facetas, dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, y guárdame del hombre violento. Yo no sé qué estaba pensando David cuando dijo eso. Primero, está diciendo que hay muchos hombres violentos. Segundo, está diciendo: no quiero bregar con ellos. Tercero, está diciendo: yo no sé cuál va a ser mi reacción si me enfrento con un hombre violento. Líbrame, Jehová, porque yo no quiero cometer un error grave. Porque imagínense, David no era un maíz, como dicen los peloteros, no era un fly catcher. David era un hueso duro de roer. David era guerrillero, David era general, David era músico, David era un hombre completo. Quizá no era muy alto de estatura como Saúl, pero sus habilidades había que respetarlas. Entonces él dice, parece que eran tantos los hombres violentos que los rodeaban, que él dijo: Jehová, líbrame tú, porque yo no quiero tener que desbaratar 4 o 5. No quiero ensuciarme mis manos. Pero también está diciendo que los hombres violentos pululan en la sociedad. Las sociedades están llenas de hombres violentos. Y lo grande es que hay hombres violentos que creen que ellos son los únicos violentos.
Ahí es que está el problema. Que el violento cree que él es el único que es violento. Y cuando viene a ver se encuentra uno que es 10 veces más violento que él. Y cuando él intenta sacar un arma, ya el otro le ha metido 2 tiros. Y entonces dice la gente, ¡ay, la desgracia! ¡Ay, qué hombre que lo mató por tan poca cosa! No es por tan poca cosa, es por los insultos, por la lengua, que mucha gente no se sabe controlar porque privan en violento. Tú sabes que yo soy así. Tú no eres de ninguna manera. Tú te haces el que eres. Por eso David dice, líbrame de eso, Jehová. Porque hay muchos que privan en violento. Aquí tenemos en la Escritura el mensaje de Dios a Jerusalén, que es un retrato de lo que Dios ve en la capital de su nación, en Jerusalén. Dice Jeremías 5:1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, y si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Primero, date un chequeo en la ciudad, mira a ver si hay hombre, o sea, si hay gente, porque las mujeres se mantenían entre la casa. Los que iban a las plazas, que equivale a los parques de hoy, a discutir, a analizar política, hablar de deporte, eran los hombres. Entonces, ve a ver si hay hombres en la plaza. Y después que mire a ver en las calles de Jerusalén si hay hombre, mira a ver si alguno de ellos hace justicia. Si alguno de ellos busca la verdad, y yo lo perdonaré. O sea, los hombres del tiempo de Jerusalén no estaban en buena cosa. Porque el Señor dice al profeta, trata de ver si tú encuentras uno que haga justicia. Una persona que haga lo correcto. Mira a ver si hay uno. Mira a ver si aparece uno que diga la verdad. Aleluya. Habrá que salir con una lupa. Usted sale a la calle, a las avenidas de este país, a los parques, a los centros comerciales donde la gente se junta, a las avenidas, y usted sale a buscar si hay alguien que hable la verdad, si hay alguien que haga justicia. Y si aparece gente que hable la verdad y que haga justicia, dice Dios, yo lo perdonaré. ¿Por qué? Porque había programado un castigo para Jerusalén por su maldad, por su pecado. Y Dios, porque siempre Dios da un chance. Dios siempre nos da una oportunidad. Dios nunca nos da el palo sin aviso. Primero nos avisa. Y segundo nos abre una puerta. Ya yo estoy avisado. Ahora yo veo la puerta para yo decidir si quiero escapar o prefiero esperar el cantazo. Entonces en el versículo 8 del capítulo 6, Dios avisa a Jerusalén. Bueno, en el capítulo 6, versículo 6. Porque así dijo Jehová, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. La injusticia, el engaño, la mentira y la traición son la semilla de la violencia. ¿Cómo acabamos con la violencia si hay injusticia? ¿Cómo acabamos con la violencia si hay engaño? ¿Cómo acabamos con la violencia si hay mentiras? Si hay traición. Esas son las cosas que muchas veces producen la violencia. Cuando usted se siente engañado, cuando usted se siente robado, cuando usted se siente traicionado, fácilmente reacciona con violencia. Cuando a usted le quitan lo suyo, cuando a usted lo quitan del lugar que le corresponde para poner a otro, cuando usted llega
al solar que usted dejó cercado y encuentra que otro fabricó una casa. Usted coge lo que le llaman pique. Usted coge un pique. Entonces, esas cosas, cuando usted ve un abuso, en una ocasión, hace muchísimos años, yo venía bajando por el Francisco Enríquez y Carvajal por Villa Francisca. Y al llegar por la calle Enriquillo, yo andaba en una motocicleta, alcanzo a ver un hombre dándole golpe a una mujer. En la entrada de un callejón, el hombre tenía un cuchillo. Y yo pensaba, la va a matar. Y eso me subió a mí así. Yo quería volverme un Goliat para desaparecerlo. Digo, lo más que me puedo hallar un lío. Entonces salí a buscar la policía. Encontré par de policías y gracias a Dios no la había matado, pero la iba a matar. Hermano, una persona cualquiera ve un acto de abuso de ese tipo y a uno se le olvida que no es con uno. Uno lo que quiere es librar a la víctima. Si yo hubiera encontrado un palo cerca, a lo mejor le hubiera dado un garrotazo en la cabeza para aturdirlo antes de que cometiera el crimen que quería cometer. Porque es que la violencia no cae del cielo. La violencia se provoca. Los pueblos no son violentos. A veces los malos gobiernos llevan a los pueblos a la violencia. Usted no quiere reaccionar, pero es tanto lo que lo aprietan que usted tiene que espantarse. Entonces la violencia se siembra, porque la injusticia, el engaño, la mentira y los abusos son semillas para la violencia. Dice 6:6, así dijo Jehová, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. ¿Por qué? Toda ella está llena de violencia. Jerusalén, hermano. Y yo pienso, ¿y si Jerusalén estaba lleno de violencia? Aleluya. Si en Jerusalén había tanta violencia, en ese tiempo, ¿qué será de las ciudades modernas? Las ciudades de hoy, que desde que usted sale a la acera de la puerta de su casa, usted ve violencia contra todo tipo, hasta contra los animales, abusos, ve gente injusta, abusadores. Entonces cuando uno ve la maldad que florece, uno dice lo que dijo el Señor a Jerusalén, toda ella está llena de violencia. El Señor tiró una foto, un video, y captó a Jerusalén. Porque antes ya había dicho al profeta, en el versículo 1 del capítulo 5, le dijo al profeta, recorre la ciudad, mira a ver si, busca en las plazas, a ver si tú encuentras a alguien que haga justicia. A ver si tú encuentras a alguien que ame la verdad. Entonces ahora remata el clavo cuando le dice, levanta vallado, levanta cerca contra Jerusalén. Esta es la ciudad que yo voy a castigar. La voy a castigar porque está llena de violencia. La gente cree como que Dios está de espalda, como que Dios es ciego, como que Dios no ve lo que está pasando. Cada acto de violencia está registrado en el disco duro de Dios. Y aunque te metas donde te metas, esa violencia la vas a pagar. Violencia contra la esposa, violencia contra los hijos, violencia contra cualquiera desvalido, cualquiera que esté por debajo de tu potestad. El Señor dijo que iba a castigar a Jerusalén porque estaba llena de violencia.
Imagínese usted. ¿Cuál será la ciudad que no está llena de violencia? ¿Cuál será la ciudad donde no está llena de violencia? Entonces el Señor, además, le da un aviso a Jerusalén. Versículo 8, capítulo 6 de Jeremías. Porque siempre el Señor deja ver la parte de su amor, de su misericordia, de su compasión. Dios no castiga así por así. Siempre te da una oportunidad. Entonces oiga lo que dice aquí el versículo 8. Corrígete, Jerusalén. Este es un consejo paterno. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Te voy a pasar el rodillo. Pero antes corrígete, para que no se aparte mi alma, para que no se aparte mi amor, para que yo no deje de compadecerme de ti. Corrígete. No quiero castigarte. Eso es como cuando usted le dice al niño: Josecito, no haga eso que te dije que no lo hiciera. Te lo he dicho 3 veces. En la cuarta, mira la correa aquí. Si tú no te corriges, yo te voy a corregir. Eso es lo que Dios nos dice. Corrígete, Jerusalén. Corrígete, Ramón. Corrígete, Pedro. Corrígete, Miguel. Corrígete, María. Corrígete, Altagracia. Corrígete. Que te corrijas a tiempo, antes que venga sobre ti la plomada. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma. Eso mismo se lo puede Dios estar diciendo a cada individuo, a cada ciudad. Porque a veces la gente se pone la mano en la cabeza. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Y por qué Dios permite que vengan tantas desgracias? Averigua, examínate para que encuentres razones. Si por causa del pecado fuera, Dios hubiera destruido muchas ciudades. Pero está dando tiempo, está teniendo paciencia hasta que todos despierten y vengan al arrepentimiento. Ahora, la violencia no es nueva. A veces la gente cree como que el pecado lo descubrieron ahora. Yo me he puesto a analizar si hay algún pecado nuevo. No lo he encontrado. Usted puede mencionar los pecados que usted menciona. Bueno, los cibernéticos. Los cibernéticos, pero no es el pecado, es la forma. Lo que cambia es la forma. La esencia del pecado es la misma. Todos los pecados que hay, los ha habido desde que Adán y Eva pecaron. De ahí para acá, todos esos pecados han existido. Entonces, en el capítulo 6 del primer libro de la Biblia, versículo 11 dice, Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Oiga, 200 años, 300 años después de Adán, ya la gente estaba llena de violencia. ¿Y cuándo comenzó la violencia? La violencia comenzó cuando el hombre desobedeció a Dios. Ahí arrancó la violencia. Entonces, Dios hizo su chequeo correspondiente y vio que la tierra estaba corrompida delante de él y llena de violencia. Entonces, ¿qué dijo Dios? Los voy a desbaratar. Voy a destruir la tierra y voy a consumir a todos los que habitan. Porque la tierra está corrompida y llena de violencia. Pero siempre Dios da una brecha. Y dio un chequeo y encontró uno. Vio un hombre con el cual él podía establecer relación. Porque la corrupción, el pecado, la violencia separa totalmente de Dios. Entonces Dios no puede entrar en contacto con un pecador. A la gente se le olvida eso.
Es más, a muchos evangélicos se le olvida que para acercarse a Dios hay que arrepentirse. Para acercarse a Dios hay que humillarse, hay que pedir perdón, hay que reconocer su pecado y buscar la gracia y el favor divino. Entonces Dios está buscando uno de sus hombres, de los seres humanos que habitan la tierra, que no se haya corrompido, que no esté envuelto en violencia, para él entrar en un conversatorio y desarrollar un plan de salvación. Y cuando Dios mira, ve que toda la tierra está corrompida y envuelta en violencia, pero encontró a Noé. Y entonces, como encontró a Noé, que era un hombre justo, que era un hombre que amaba a Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, o de continuo solamente el mal. Entonces Dios miró y vio a Noé, y era, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. 6:9. Era justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso dice mucho. Usted está rodeado de malandros. Usted está rodeado de delincuentes. Usted está rodeado de ladrones. Pero en medio de esa generación corrupta y putrefacta, Noé no se corrompió. Lo que quiere decir que usted puede. Yo puedo vivir en este mundo sucio y mantenerme limpio. Yo puedo vivir en medio de ladrones y tecatos y yo ser un siervo de Dios. Se puede, porque la Biblia lo dice. Estaba la tierra corrompida. Todo era violencia, todo era maldad, pero había un hombre, había uno que caminó con Dios. Aleluya. Varón perfecto en sus generaciones. Eso es un bicho raro. Que Dios mire, por ejemplo, en una de estas grandes ciudades que tenemos, y Dios haga así, vea, ladrones, mentirosos, narcotraficantes, borrachones, fumadores, violadores de niños. Y usted, donde quiera lo que hay, charlatanes, mentirosos, habladores, abusadores, robando, matando, haciendo de todo, sicarios, y no hay nada que sirva. Todo lo que veo es un basurero, un vertedero. Pero en medio del vertedero, Dios vio a Noé. Aleluya. Dios vio a Noé y dijo: no se ha perdido todo. Hay alguien. Mire, hermano, por perversa que sea una ciudad, por lo menos hay uno. Hay uno que está clamando a Dios. Hay uno que está conectado con Dios. Hay uno que por ese Dios no ha desbaratado todo. A veces la gente ni lo conoce. Pero Dios miró y dice: Noé caminaba con Dios. El único que caminaba con Dios. Entonces Dios dice: bueno, a través de Noé entraré en contacto con la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Versículo 13 del capítulo 6 de Génesis. He decidido todo fin de todo el que habita en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia. Hermanos, si Dios mira hoy para abajo, la única diferencia es que hay una iglesia grande, aunque todo no es tan claro, porque hay gente que está en las iglesias, pero mire,
Si Dios mira para abajo, no lo ve a ellos. Hay violencia en muchos lugares. Hay violencia a veces entre la casa de evangélicos. Hay hombres violentos en la casa, en la iglesia del Señor. Señor, reprende al diablo. Ahora, ¿qué quiere Dios de ti? Que reconozca y te arrepienta y que busque su ayuda y que te humille y que doble tus rodillas. Señor, quita de mí este flagelo. Señor, quita de mí esta debilidad. Señor, quita de mí esta malicia. Rompe esta cadena. Porque esas son cosas que le pasan a la gente. Y mucha gente dice, no, es que yo soy débil. Nosotros no tenemos que ver con eso, sino la Biblia. La Biblia condena el adulterio. La Biblia condena la fornicación. ¿Por qué? Cuando lleguemos ya le preguntaremos al Señor por qué. Porque eso es pecado porque Dios lo prohíbe. Pero hay gente que cree que no es pecado. Hay gente dentro de las 4 paredes de un templo que cree que eso no es pecado. Entonces cuando Dios lo mira, lo ve como violento. ¿Violento de qué? Violento de su palabra. Violando los estatutos, violando las reglas de Dios, violando los mandamientos. Todo el que viola la palabra de Dios es violento. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios vio la maldad que había, la violencia, la corrupción. Ahora, ¿de dónde viene la violencia y la corrupción? Indiscutiblemente que eso tiene un origen. La violencia y la corrupción es el resultado directo de un alejamiento de Dios. Es decir, la causa de la violencia no es otra que el pecado. Olvidar a Dios y por consecuencia sus ordenanzas. Eso, de ahí es que viene la violencia. ¿Qué es lo primero que usted viola? Lo que dice la palabra de Dios. La primera violencia es contra lo establecido por Dios. Todo violento es orgulloso. Todo violento es soberbio. Se presenta violento porque cree que es superior, aunque le salga el tiro por la culata. Porque a veces usted se equivoca y usted ve a aquel y dice, ese me lo como yo con yuca. Pero usted no sabe que ese se ha comido 4 como usted. Y se equivoca. Pero cuando el violento arranca porque se cree superior. Entonces cuando el violento ve la palabra de Dios y dice, no, yo no tengo que obedecer eso. Entonces viola la palabra de Dios. Por eso decimos que la violencia tiene su génesis en un alejamiento de Dios. Por lo tanto, como la violencia es el resultado de alejarse de Dios. Porque fíjese una nota. Todos los hombres que aman a Dios y mujeres y que conocen a Dios son humildes. Son humildes. Todo el que conoce a Dios es manso. Es manso. No anda peleando ni arrebatando ni engañando a nadie. Entonces, todos los violentos son al revés a eso. Entonces, el violento es una característica de que está lejos de Dios. Un violento es un sangrú, decimos nosotros. Un rabioso. No, no me diga eso, tú sabes cómo soy yo. Yo me espanto de mi propia sombra. Conmigo no juegue. Es así, hermano. El hombre que conoce a Dios sabe sus dimensiones, sabe su alcance, su capacidad, su posibilidad y mide antes de actuar. Porque el hombre que conoce a Dios es sabio. Es sabio. Y no se tira al charco si no sabe nadar. Porque sabe que se va a ahogar. Entonces, el violento no mide consecuencias. Hay muchísimos que están en la cárcel de la Victoria por violento. Pero hay otros que ni siquiera en la cárcel están en el cementerio por violento. Hay otros que están en el hospital por violento, porque no dejan pasar nada, porque ellos son los machos del mundo.
Eso significa que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con lo violento? Bueno, como la violencia y la corrupción es el resultado de ese alejamiento de Dios, es decir, que la causa de la violencia es el pecado y el olvido de Dios, entonces hay que atender las ordenanzas divinas para nosotros saber cuándo termina y cómo eliminamos la violencia. Porque no hay una cosa que usted diga, cómete esto para que no sea violento. Otro ejemplo es el caso del diluvio. Dios provoca el diluvio como resultado y remedio de la violencia. Voy a desbaratar esto para darle una lección a la humanidad. El antecedente ya lo conocemos, la violencia. Pero no todo está perdido porque había un hombre que caminaba con Dios. No sé cuántos hombres y mujeres hay hoy que caminamos con Dios en esta República Dominicana. Pero note bien, hay una consecuencia de la violencia. Y el ejemplo está en el diluvio. Voy a raer a todos de la faz de la tierra con un diluvio. Pero antes de hacerlo, ¿qué hace Dios? Manda a un hombre que explique. Eso quiere decir que le da una oportunidad. Primero, viene alguien a decirle a la gente, Dios está enojado. Dios está inconforme con ustedes. Dios no está contento con ustedes. Dios ha decidido castigar. Una voz de advertencia para que reflexione. Luego le dice, todo el que quiera salvarse, aquí está el arca. Estamos haciendo un arca para que todo aquel que quiera salvarse entre a esa arca. Ahí se necesitaban algunas cosas que ellos no tenían. Se necesitaba creer, se necesitaba obedecer, necesitaba humillarse, aceptar que es pecador, creer en el que está predicando y obedecer la invitación del predicador. Y Noé tuvo un tiempo predicándole y diciéndole lo que estaba pasando, estoy haciendo esta arca por esto y esto y esto, Dios me dijo esto. Y así es. Entonces, la violencia la practicaron, Dios le dio su oportunidad, no la aceptaron. ¿Y qué pasó? Bueno, el resultado fue, todos lo conocemos, vino el diluvio y todo el que decidió salvarse se pudo salvar, pero nadie, con excepción de Noé y su familia, fueron salvos. Algunos quieren, porque la violencia está a unos niveles que la gente cree o quiere porque necesita buscar la manera de controlarla o de eliminarla. Estamos hablando de una vacuna contra la violencia. Algunos creen que esa vacuna es la educación. La educación. Pero ¿cuáles son los resultados? Yo creo que la mayoría piensa que la educación es la vacuna contra la violencia sin discusión. Yo pienso que parcialmente, pero no siempre. ¿Cuántos educados hay que son violentos? Los que están dirigiendo la guerra de Ucrania y de por ahí no son educados. ¿Y qué es eso? La grande violencia del mundo la dirigen los que más saben. Yo tengo una convicción también. Un ladrón bruto, un criminal bruto, hace menos daño que un ladrón estudiado. Cuando el ladrón sin estudio se roba 10,000 pesos, el ladrón que estudió se roba 10 millones o más. Y es más difícil encontrarlo. Aleluya. Al bruto usted lo encuentra fácil, pero al otro es difícil encontrarlo porque anda trajeado, codeándose con los magnates, cenando y comiendo en los mejores restaurantes, en los mejores clubes sociales, y lo más lejos que usted tiene es que ese es. Entonces está requete demostrado
que la educación no resuelve la violencia, aunque la ayuda a controlarla. ¿Por qué? Porque si hablamos de educación, no estamos hablando solamente de academia, de conocimiento. Estamos hablando de disciplina, estamos hablando de corrección. Porque la Biblia dice que el padre que madruga a castigar a su hijo, vivirá tranquilo. Eso quiere decir que desde pequeño comienza una educación enfocada a darle a ese hijo un ejemplo, porque lo primero es el ejemplo. Usted no puede estar enseñando cosas y usted haciendo otra, porque lo que más pesa es lo que usted está haciendo. Entonces hay padres que no quieren que el hijo beba, pero llegan borrachos a la casa, y el agua no emborracha, ni la leche tampoco. Entonces la corrección, la educación del hogar corrige la violencia. A veces pensamos cuánta culpa tendrán las madres, pero después calculamos que no son las madres las culpables. Las madres son flojas, la mala es la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora han sacado a la mujer de la casa. La mujer que se queda cuidando a sus hijos en la casa es una afrenta, es una vergüenza ahora. Y entonces ¿quién cría? El diablo. Ese es el que está criando. ¿Y qué puede criar él? Antes, cuando Dios hizo la gente, le asignó un papel al hombre y le asignó un papel a la mujer. Y al hombre le asignó la responsabilidad del sostén de toda la familia. Con el sudor de tu frente se mantendrá esta casa. Y a la mujer le dijo, con dolores parirá los hijos. No lo dijo todo, porque también los criará con dolores. Pero no es lo mismo un muchacho que lo crió su mamá que un muchacho que se crió en la guardería, solo, mirando todas las películas y los TikTok que le dio la gana, aprendiendo de las redes sociales. ¿Qué va a aprender? Entonces, ahí es que está la violencia comienza en desobedecer la orden divina. Entonces la educación ayuda, pero no resuelve el problema. Los resultados están ahí. Los más académicamente preparados son los peores criminales. La cárcel tampoco resuelve el problema de la violencia. Está probado que en la mayoría de los casos solo perfecciona la violencia y enseñan otras maneras de violencia. Hay ladroncitos de patio que caen presos por robarse una bobería y salen de ahí graduados de ladrones de banco, porque aprenden con los profesores que están adentro guardando 20 y 30 años de cárcel. Entonces el castigo per se no es la solución a la violencia, pero tampoco podemos dejar que la violencia acabe con los que no son violentos. Por lo tanto, hay que combinar la educación con el castigo. Porque hay gente que son como el burro, que hasta que no sienten el garrotazo, no entienden. La violencia es directamente proporcional a lo que hay en el corazón. La única vacuna que está probada en millones de personas, de todas las edades, de todos los niveles, de todas las culturas, en todas las épocas, la única vacuna consiste en un real y efectivo acercamiento a Dios. Como le dijo Dios, el Señor a Nicodemo, tiene que nacer otra vez. Se acabó la violencia. Tiene que nacer otra vez. El hombre verdugo, el hombre abusador, el hombre violento que entrega su vida a Cristo, cambia. Cambia. Es transformado, es regenerado, es otra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solo hay una causa para la violencia.
Y solo hay un remedio: someterse al control de Dios. Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hacemos nosotros? Entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestro corazón, nuestra alma. Señor, toma el control de mi vida. Y ese hombre violento que comía candela, ahora es manso. Esa liebre ahora es una mansa oveja. ¿Queremos acabar con la violencia? Entonces debemos llevar a Jesús el corazón. Tenemos entonces llevemos a Jesucristo al corazón de cada ciudadano de nuestro país. Llevemos a Cristo al corazón de la sociedad. Pero ¿qué están haciendo ahora? Sacando a Cristo de los colegios. Entonces, ¿qué quieren cosechar? ¿Qué van a cosechar los gobiernos que están sacando la Biblia de la escuela para sembrar novelas, para sembrar películas de acción? Sembrando violencia, van a cosechar más violencia. Está probado, hermanos y amigos, que el verdadero cristiano es buen esposo, es buen hijo, es buen padre y es buen ciudadano, buen vecino, buen empleado, buen jefe, buen guardia, buen policía, buen presidente, buen diputado, el que tiene a Cristo en el corazón. Un aplauso al Señor. Vacuna contra la violencia, la única: Jesucristo. JC, Jesucristo es la vacuna contra la violencia de cualquier tipo que sea. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Nos dan 2 o 3 minutos para hablar con los amigos. Todos los amigos que están aquí o que están a través de los medios, que han escuchado y quieren experimentar un acercamiento a Dios, le voy a pedir que cierren sus ojos. Van a repetir esta oración conmigo. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a solicitar a Dios que nos ayude. Por tu familia, por ti mismo y por tu ciudad. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, repite: Padre Celestial, he escuchado tu palabra. He entendido tu mensaje. Señor, me hablaste al alma. He pecado contra ti. He vivido en desobediencia. He violentado tu palabra. Señor, he sido violento. Perdóname. Perdóname. Cambia mi corazón, cambia mi alma, cambia mi vida, cambia mi carácter. Haz de mí una nueva persona. Lávame con la sangre derramada en la cruz y hazme parte de tu reino. Ayúdame a nacer de nuevo y a seguir a Jesucristo hasta el final. Señor, estoy en tus manos. Te amo, Jesús, y quiero seguirte hasta el final. Ayúdame. Muchas gracias. Amén. Todo el que hizo esta oración está aquí. Le voy a pedir que sea tan amable y se ponga de pie.